Hola Marlon y Karen, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. He decidido grabar esta sesión porque el día de mañana, por el trabajo que yo tengo entre semana, me toca a veces viajar y el día de mañana voy a viajar y a veces me preocupa el tener que estar un poco em, pues, en espera de las condiciones al lugar al que voy para ver si tengo internet o no, y como mañana me toca viajar, pues decidí mejor de una vez dejarles la sesión grabada. Me parece que en lo que va del cuatrimestre es el último viaje que haré, en fin de semana, entonces espero que esta sea la última sesión en la que tenga que realizar esta modalidad. Entonces, bueno, ya les mandaré las indicaciones al grupo para que vean la sesión. En esta sesión voy a primero abordar temas relacionados a un trabajo académico, porque ya leí sus trabajos, sus 2 ensayos. Quisiera felicitarlos porque han hecho un muy buen trabajo. Quiero que vean cómo han construido un ensayo desde cero, de 7, 8 cuartillas cada uno. Entonces, creo que ese esfuerzo hay que valorarlo y felicitarlo. Y bueno, identifiqué algunas cuestiones que me parecen importantes que terminemos de comprender, de analizar, para que se puedan aplicar, por una parte, relacionados a los contenidos del trabajo, y por otra parte, entonces voy a empezar por ese lado, y luego les voy a dar una revisión sobre la redacción del trabajo, sobre los puntos que yo ya les había señalado que me gustaría que en su trabajo, pues, contemplen. Entonces, esta sesión será mitad, digamos, teórica y mitad práctica, ya con los trabajos de ustedes. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles la parte teórica. No estoy muy segura si al momento de grabar la grabación también se graba lo que yo estoy compartiendo. En caso de que no se grabe, yo les voy a enviar las diapositivas para que ustedes puedan seguir lo que yo les estoy diciendo con las diapositivas que me están sirviendo de material para la sesión. Entonces, déjenme ahora comparto. Déjenme anoto por acá. Ujú, ujú, ok. Compartir. Ok, listo. Aquí está. Me parece que ya. Espero que estén viendo las diapositivas. Si no, se las enviaré y voy narrando para que sepa. Son 5 diapositivas. Es una presentación muy breve y estoy ahorita en la portada que dice el trabajo académico, taller de lectura y redacción. Porque el objetivo de este primer momento de la clase es que volvamos a ver algunas características del trabajo académico, qué es lo que ustedes están haciendo, un ensayo académico, cuáles son sus características y por qué lo estamos realizando, para que ustedes sepan qué es lo que yo estoy esperando leer del contenido de su trabajo. Es muy importante que conozcamos qué es un trabajo académico porque es un tipo particular de redacción que usamos en el nivel licenciatura y también si ustedes en algún momento deciden estudiar un posgrado, también ahí se utilizan este tipo de trabajos, ya sea en maestría o en doctorado. También en algunos diplomados se realizan este tipo de trabajos, que son un trabajo académico es el resultado de una investigación. Es primeramente un texto. Estoy ahorita ya en la segunda diapositiva. Si no la están viendo, si pueden dar seguimiento con las diapositivas que yo les envié al grupo que tenemos.
Estoy en la diapositiva que inicia con la pregunta ¿qué es? Y nos dice, un trabajo académico es el resultado de una investigación. Entonces, si bien cuando nos preguntamos qué es un trabajo académico, lo primero que podemos pensar es un texto, es un ensayo, es un trabajo que se escribe, que se presenta en un programa que se llama Word, pero que también a veces lo envían en PDF, pero es básicamente un texto, ¿ok? Sin embargo, esa es la parte final del trabajo académico. El texto es el resultado final porque previo al texto está la investigación. La investigación nos permite profundizar en un tema y ver qué es lo que otras personas han escrito sobre ese tema. Nadie espera que alguien inicie un trabajo académico de la nada, es decir, con nuestras propias ideas, sin leer qué es lo que otras personas han dicho. Al contrario, se espera que para que nosotros hagamos este trabajo hayamos primero hecho una investigación. Esta investigación nos permitirá analizar el tema a profundidad porque veremos de qué forma lo han analizado varios investigadores, escritores previos a nosotros y así podemos tener un contexto general del tema que vamos a desarrollar. Entonces, lo primero que debemos de entender es que el trabajo es importantísima la parte de la investigación. Sin investigación no hay trabajo académico. Aunque alguien se siente y escriba sus ideas en 10 cuartillas, en 10 hojas, 20 hojas de ideas propias, que lo dudo, las ideas nunca vienen de la nada, siempre deben de venir pues de lo que vamos leyendo, de lo que nos vamos empapando del tema. Entonces, el trabajo debe de reflejar esa investigación. ¿Cómo debe reflejar esa investigación? Por medio de incluir citas de los textos que estamos leyendo, que estamos analizando, de una reflexión de esas citas y luego de una bibliografía. Así es como una persona se da cuenta de que quien está escribiendo ese trabajo hizo una investigación porque está citando a las personas que leyó previamente escribir sus ideas, está reflexionando las ideas de esas personas y está incluyendo una bibliografía para que yo como lectora o lector pueda acudir a esas fuentes de información. Entonces, un trabajo es una investigación que demuestra nuestra capacidad de investigar, pero también la capacidad de reflexionar en profundidad sobre un tema que debe estar estructurado. En su caso, por ejemplo, van ya colocando los subtemas. Esa es parte de la estructura de su trabajo. Se debe de presentar y demostrar el interés por la materia de estudio. Debe tener estas 5 características que se encuentran en esta diapositiva y que están señaladas o enumeradas. 1. Es el resultado de una investigación. Para que sea el resultado de una investigación, debe de haber estos elementos que ya les dije. Se deben de citar las fuentes que se leyeron, que son parte de esa investigación, se deben reflexionar esas fuentes y se debe de incluir una bibliografía. Debe demostrar nuestra capacidad de investigar. ¿Cómo demostramos nuestra capacidad de investigar? Discerniendo entre las distintas fuentes de investigación. Yo les he repetido en varias de nuestras sesiones que nosotros podemos entrar a Internet y poner nuestro tema. Y de ahí nos van a salir una diversidad de enlaces que podemos nosotros entrar a leer y a hacer síntesis, ¿verdad? Pero no todas las fuentes que nos salen en Internet son viables para un trabajo académico. Hay que discernir entre las fuentes que son de difusión, que son páginas de Internet a modo blog, que nos presentan información resumida, pero que no cuentan con una bibliografía, que no son parte de un trabajo académico, y discernir entre estas fuentes, digamos, de difusión y las fuentes de investigación, las fuentes científicas con información de calidad. Estas fuentes, por lo general,
están publicadas o en un libro o en una revista. Se puede ver el título del texto, el autor o la autora del texto, junto con su adscripción, es decir, a qué universidad pertenece, a qué carrera pertenece, y tiene un aparato crítico que es la bibliografía. Por eso yo les decía que es bien importante que las fuentes que ustedes citen sean las que encuentran en Google Académico. Google Académico hace este filtro para que si nosotros buscamos cualquier tema en Google Académico, nos va a salir una fuente confiable de calidad. Esto ya lo hemos trabajado, ya se los he dicho. Yo les dije que iba a revisar las fuentes que ustedes iban a trabajar en sus ensayos y vi que no todas las fuentes pertenecen a esta cualidad que les estoy indicando, que ya les he indicado en el pasado y que no las buscaron en Google Académico. Les dije que esta era una de las cuestiones que yo iba a calificar. Ahorita lo iremos repasando. Bueno, también este trabajo académico debe tener una reflexión sobre un tema en particular, es decir, no es solo resumir diversas fuentes, sino leer lo que ustedes aportan. Me parece que eso los dos trabajos lo cumplieron. Un poco me hubiera gustado o me gustaría que reflexionen más lo que sus fuentes están diciendo. Es decir, está muy bien que en alguno de los trabajos se muestra que hay una selección de fuentes académicas, que los textos que están colocando son textos con información viable, de calidad, importante, pero me gustaría que además de colocarlos, que los reflexionen, que digan, bueno, a partir de lo que este autor nos dice, yo creo lo siguiente. ¿Okay? Debe llevar una estructura, ambos textos llevan una estructura, eso está muy bien, y se deben aplicar normas de redacción y presentación, es lo que han estado trabajando. En su mayoría veo que tienen estas normas, como pues tener una redacción clara. Vamos a ver que todavía les falta trabajar un poco por ahí, pero entienden que debe ser un trabajo con una presentación, que los títulos y los subtítulos de los apartados deben ir en negritas. Están usando las reglas de que los nombres de las revistas deben de ir en cursivas, están colocando su bibliografía, entonces creo que por ahí van bien encaminados, nos falta ir perfeccionando algunos puntos. Entonces regresamos al tema de la investigación. Para poder realizar, ahorita acabo de pasar a la tercera diapositiva, que del lado derecho tiene el subtítulo Investigación. Para poder realizar un trabajo académico, tienes que documentarte mediante la consulta de fuentes de información. Es importante que identifiques que los distintos tipos de documentos que encontramos en Internet tienen una utilidad y una audiencia distinta. Es lo que yo les decía, tenemos que discernir entre las fuentes que son de difusión y las fuentes que son de investigación, que demuestran, que son académicas, que demuestran el resultado de una investigación. Sigo con la presentación. Debes analizar con objetividad y sentido crítico la información que has encontrado para poder elegir una información académica de calidad. Por ejemplo, hay que discernir entre las páginas de divulgación y los trabajos de investigación presentados en libros, revistas y artículos. Repito, un trabajo de investigación siempre va a estar presentado en una revista. Me parece que citaron algunas revistas, pero también ahí tenemos que distinguir. Hay revistas académicas y hay páginas que son blogs, que no son revistas. Las revistas académicas, ¿cómo las podemos identificar? En las revistas académicas, los textos que nos presentan por lo general están en PDF o tienen, como ya lo hicimos en una sesión, nos dedicamos a identificar los datos que colocamos en la bibliografía, porque normalmente las revistas académicas tienen, ya sea hasta arriba de la hoja o en la primera hoja, abajo de la primera hoja, la información de la revista. ¿Qué información? Nombre de la revista, año en que se publicó la revista, número de la revista. Recuerden que la diferencia entre una revista y un libro
es que un libro se publica una sola vez, ¿no? Aquí tengo uno y este libro se publicó una sola vez y no tiene más ediciones. Este es el libro y este es el título y este va a ser siempre el libro. La diferencia con una revista académica, que aquí no tengo una a la mano, es que tiene un mismo nombre, pero cada cierto tiempo va publicando contenido distinto. Se puede llamar, por ejemplo, Revista de Investigación Valenciana y entonces que se publica cada 6 meses. Entonces, en la revista de investigación valenciana número 1, correspondiente al primer semestre de 2024, se publicaron ciertos contenidos. En la revista de investigación valenciana número 2, digamos, correspondiente al segundo semestre del 2024, se publicaron otros contenidos. Y así cada año esta revista estará publicando contenidos distintos. Entonces, para que yo pueda identificar en qué número de esa revista se publicó el artículo que yo estoy citando, es importante que citemos el número de la revista y el año en el que se publicó ese número. Por eso que cuando nosotros buscamos, nosotras, en Google Académico, artículos académicos, normalmente al inicio del artículo o en la primera hoja al final aparece esta información, nombre de la revista, número de la revista, año de publicación, fecha de publicación. Si la fuente que ustedes están revisando no cuenta con esta información, entonces no es una fuente confiable, es una fuente de divulgación, no es un trabajo académico. Por eso insisto, la herramienta de Google Académico lo que hace es que nos ahorra todos estos detalles. En lugar de estar discerniendo entre las diferentes links que nos envía en nuestra búsqueda, todo lo que encontremos en Google Académico va a ser de un trabajo de investigación. Por eso insisto, me molesta un poco que veo que no lo están usando, porque ya van varias sesiones que yo les digo, los trabajos que van a citar en su trabajo académico van a ser únicamente de Google Académico. Entonces, esto lo acabo de revisar, les dije que iba a revisar las fuentes, no están siguiendo esta indicación. Para el trabajo final, cuando ya me lo entreguen el trabajo final, esto va a hacer que su calificación amenore muchísimo. Bien, por lo general, este tipo de documentos tiene una estructura académica fácil de identificar, como el hecho de que incluyen una bibliografía al final. Vamos con la cuarta diapositiva. De hecho son 4 diapositivas, muy bien, para que ya entremos a ver sus trabajos. Estoy en la cuarta y última diapositiva, que tiene el título de ¿Para qué sirven las fuentes de información? Todo trabajo académico debe partir de una revisión bibliográfica de aquellos estudios que se han realizado y que están relacionados con el tema que se trata en el trabajo de la investigación. Esta revisión es necesaria para que la persona que realiza el trabajo de investigación conozca el estado de la cuestión y así contextualice su propio trabajo. Es decir, es para que nosotros veamos qué han dicho las otras personas, pero no cualquier persona, sino una persona especialista en el tema. Cualquier persona puede entrar a internet, crear su blog, crear su página y decir lo que creemos que nos importa sobre un tema en particular. Pero eso no significa que lo que nos están exponiendo sea información viable y de calidad. Por ejemplo, hay que tener cuidado con el tema que ustedes están investigando, que es el estudio, el aprendizaje en línea. Hay páginas de universidades que dan licenciaturas en línea y que dentro de la página de su universidad nos hablan de los beneficios de estudiar en línea. Pero esa es una universidad dando difusión a los programas educativos con los que cuenta. No es una página de investigación, repito, para que sea un trabajo de investigación tiene que estar dentro de un libro o de una revista académica. Para identificar que sea uno de estas dos características, en el texto
debe de estar incluido el título del artículo, debe tener el nombre del autor o de la autora, la adscripción, la universidad a la que pertenece. En caso de que sea una revista académica, en la primera página, ya sea arriba o abajo de la primera página, debe de contener la información del nombre de la revista, el año de la revista, el número de la revista y la fecha de publicación. Así nos damos cuenta de que es un trabajo académico y siempre hasta el final debe incluir una bibliografía. Si la página que están ustedes consultando no tiene bibliografía, entonces no se trata de un trabajo académico, se trata de un texto de divulgación. Una fuente se considera confiable cuando se trata de un artículo que forma de un libro o de una revista científica, ¿bien? Tiene un autor claramente identificado, normalmente un profesor universitario o un investigador. Los artículos suelen incluir debajo del título el nombre completo del autor y la vinculación de este a un establecimiento de enseñanza superior o centro de investigación y posee una forma y contenido adecuados al trabajo científico. Comienza con un resumen que puede estar en varios idiomas, plantea objetivos, incorpora citas, desarrolla un tema o aspecto problemático y tiene una bibliografía completa y ordenada. Bien, hasta aquí la presentación. En caso de que esta grabación no haya guardado, que estoy compartiendo mi pantalla, les compartiré esta presentación para que puedan seguir lo que les estoy compartiendo. Dejaré de compartir esa pantalla y ahora pasaré a analizar, a mostrarles sus trabajos. Y de igual forma, en caso de que la grabación no esté grabando lo que les estoy compartiendo en pantalla, les haré llegar sus trabajos. Sus trabajos ya los estoy compartiendo pantalla, espero que sí se grabe. Si no se graba, insisto, les enviaré sus trabajos para que puedan seguir lo que yo les estoy comentando. Les voy a enviar los dos trabajos de ambos porque quiero que lo que estoy viendo ahorita, lo que yo identifiqué en sus trabajos, es que las tareas específicas que le dejo a uno, las aplica, pero no aplica lo que le estoy diciendo al otro. Lo que quiero decir es, las correcciones que yo le hago a Karen, quiero que también Marlon las esté aplicando en su texto. Las correcciones que yo le hago a Marlon, quiero que Karen también las esté aplicando a su texto. Por eso es el taller, por eso estamos revisando, por eso no son, digamos, asesorías individuales. La intención de un taller es que aprendamos colectivamente de lo que se está viendo, tanto de lo que me están revisando a mí como de lo que le están revisando al compañero o a la compañera, ¿ok? Entonces, pues es muy importante que ambos revisen lo que les estoy diciendo a cada uno. No solo lo que le digo a Karen, Karen lo va a aplicar, sino también lo que yo le digo a Marlon, lo va a aplicar a Karen. Y lo que yo le digo a Karen, también lo va a aplicar Marlon, ¿ok? Vamos a iniciar con el trabajo de Karen. Ambos trabajos se los regresé en Word. Marlon me envió el trabajo en PDF. Para la próxima, por favor, envíenmelos en Word siempre. ¿Por qué? Porque en Word tiene esta opción, espero que ya hayan abierto el trabajo de Karen, si no se está grabando. Hasta arriba de las opciones del trabajo hay varias pestañas, ¿no? Está inicio, insertar, diseño, referencias, correspondencia y hay una pestaña que dice revisar. En revisar hay un apartado que dice control de cambios. Yo lo tengo activado. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo trabaje y modifique en este texto se va a registrar. ¿Cómo se va a registrar? Ya sea en el texto que queda subrayado en rojo o al lado se genera una columna en donde se van mostrando todos los cambios que yo realizo. Entonces, aquí en el trabajo de Karen, los primeros cambios que yo realicé es que el título no estaba
centrado. Yo sugiero centrar siempre su título. El título estaba justificado o alineado a la izquierda. Aquí en inicio están las opciones de cómo alinear su texto. Recuerden, hay alineado a la izquierda, centrado, alineado a la derecha y justificado. Yo sugiero el título centrar. El nombre de Karen y el de licenciatura en lenguas extranjeras igualmente estaba alineado a la derecha, pero no por medio de la opción de alinear a la derecha, sino que lo que estaba es como si estuviera justificado y le habían puesto muchos espacios, así como muchos espacios para que estuviera alineado a la derecha, pero hay una opción aquí en Word para alinearlo sin tener que poner el espacio. Entonces yo seleccioné el texto de Karen y en donde están las opciones de alinear, lo alineé a la derecha. Ok. Luego, Karen tenía nada más, decía Karen Ruiz Cruz y abajo lenguas extranjeras. Abajo le faltó el de colocar licenciatura en lenguas extranjeras. Algo que les voy a pedir y que noten ambos trabajos es que se comen palabras, se comen información. Recuerden, estos textos científicos, académicos, están pensados para que los lea una persona que no los conoce. Entonces es importante que incluyamos toda la información. Si nada más dice lenguas extranjeras, yo voy a preguntar, bueno, lenguas extranjeras, ¿qué es? ¿Es una materia? ¿Es el nombre de una página? ¿Es el nombre de un colectivo? ¿Es una licenciatura? ¿Es un diplomado? ¿Es una maestría? ¿Es un posgrado? ¿Qué es? Entonces deben de incluir el título completo, licenciatura en lenguas extranjeras. Bien, encontré varios problemas en el texto de Karen, seguimos hacia abajo, relacionados a la falta de concordancia. Por ejemplo, en su primer apartado, que se titula Aprendizaje en línea, tenía el siguiente texto, decía, el uso de las TIC y entre paréntesis, tecnología de la información y la comunicación. Ahí hay una falta de concordancia. Si estamos diciendo que TIC es algo en plural, las TIC, entonces debe de corresponder lo que está en paréntesis, debe ir en plural. Son tecnologías. Porque si decimos el uso de las TIC, tecnología de la información, ahí nos falta la concordancia entre las y tecnología. Del lado derecho les debe aparecer dentro de la columna de cambios justo un comentario que yo puse. Dice, aquí hay un error de concordancia de número entre las y tecnología. Este mismo tema de concordancia de número lo fue encontrando más adelante en este trabajo y también en el trabajo de Marlon. Por eso les decía, tengan cuidado con su concordancia. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el sujeto de nuestra oración? ¿Está en plural o está en singular? Para que las demás partes de nuestro texto coincidan. Ok, sigo adelantando. Les decía que en este mismo párrafo, en el primer párrafo del texto de Karen, identifico un problema que identifico más adelante y en ambos trabajos, que tiene que ver con que no están poniendo toda la información. No es lo mismo hablar, tener una conversación, a escribir. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros estamos teniendo una conversación, podemos contextualizar a la persona que nos está escuchando. Si nos falta información, la persona nos va a preguntar, ¿a qué te refieres? Y en ese momento le vamos a decir, sí, me estoy refiriendo a tal tema. Pero cuando escribimos no hay esa interacción inmediata. Entonces nos tenemos que asegurar que todo lo que estamos escribiendo tenga la información completa. Por ejemplo, aquí en el primer párrafo de Karen, en el apartado aprendizaje en línea, en la línea número 1, 2, 3, 4, 5, tenemos la siguiente oración que dice, facilitando que día a día todos podamos tener al alcance nuestra educación, ya que a veces por tiempo o dinero no se puede mantener en una universidad. Del lado derecho en un comentario yo te coloco, a esta frase le hacen falta elementos porque no se entiende que no se puede mantener.
Aquí la pregunta no se puede mantener en una universidad. Queda muy ambiguo. Tienes que aclarar, porque ya que a veces por tiempo o dinero una persona no puede continuar estudiando en una universidad, no puede terminar o llevar a término una licenciatura, no puede completar sus estudios, no puede, creo que el término mantener no es el más correcto para esta oración. Tienes que pensar a qué te refieres con no se puede mantener en una universidad. Es una persona no puede continuar con sus estudios, no puede terminar una licenciatura, no puede pagar una licenciatura. Esta frase está faltante de información. Ahora, algo que también identifiqué aquí con Karen y con Marlon es que cuando hacemos una cita es importante que coloquemos, que introduzcamos a nuestro lector o lectora en a quién voy a citar. Porque abajito de esta oración de la que yo estaba hablando hace unos momentos y en el mismo primer párrafo de este trabajo, se dice, comparte el pensamiento con el siguiente escritor, ya que la tecnología es elemental a la hora de aprender en línea. Ok, ¿quién es el siguiente escritor? ¿Por qué no ponemos el nombre de ese escritor? Sería mejor que presentemos al escritor para que las y los lectores tengamos claridad de quién se habla, de quién estamos hablando. En lugar de eso, debería decir, comparto el pensamiento con el autor Juan Dorrego, Juanito Pérez, no sé, el nombre del autor y ya todo lo demás, ¿ok? Seguimos en el trabajo, en el siguiente apartado que dice el uso de las TAC, tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Aquí me parece que iniciabas diciendo, nos ayudan a mejorar nuestro aprendizaje. Siempre debemos de evitar comernos elementos de nuestro texto. ¿Quiénes nos ayudan? Las tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Tenemos que volverlas a señalar. Sobre todo, pensemos que cada párrafo debe ser autónomo. Si alguien lee nuestro párrafo, debe de saber a quién nos referimos. Aquí Karen iniciaba el párrafo diciendo, nos ayudan a mejorar. Y aquí yo agregué, y por eso está en rojo, las tecnologías de aprendizaje y conocimiento nos ayudan a mejorar nuestro aprendizaje en línea. Siempre debemos de fijarnos que esté el sujeto de nuestra oración. Si no está el sujeto de nuestra oración, entonces va a causar confusión en nuestro lector o lectora. ¿Quiénes nos ayudan a mejorar nuestro aprendizaje? Tiene que estar ahí. Por ahí hay otro error de concordancia. Estaba tecnologías y decía, esta cuenta con muchas herramientas. Debe ser en plural. Y bueno, como ya se debe ir acabando el tiempo, Karen, te recomiendo, y también Marlon, del lado derecho, leer mis comentarios. Hay errores de concordancia, hay que corregir el orden de las frases. Yo les hice algunas correcciones, pero les toca ahora hacer ustedes sus propias correcciones. Por aquí les pongo en la página 3 que yo sugiero enumerar todos los ejemplos que vas a dar y después pasar a explicar cada uno. Es incorrecto poner audiolibros, coma. No es, hay que poner el artículo completo, los audiolibros, las páginas, los softwares. Ve revisando por favor todos los comentarios y cambios que realizo. Y al final en la revista nos falta, está muy bien tu bibliografía, Karen, revisé la bibliografía, está muy bien consignada. Nos falta colocar cuando ponemos en revista, está muy bien, nombre del autor, año, título del artículo y luego en revista educación y ahí nos falta terminar de colocar el número de la revista y la fecha de publicación. Esta información está normalmente al principio del artículo científico que estamos leyendo. Muy bien, aquí termino con el trabajo de Karen y me voy con el trabajo de Marlon.
Marlon me había enviado el trabajo en PDF, yo lo pasé en Word, por favor, para mi materia, porque para mí es importante irles haciendo estas señalaciones en Word, necesito que me lo envíen en PDF, por favor. La primera corrección que hice es en el nombre de San Cristóbal de las Casas. Esto es algo, aquí debe, este punto no va, algo que pues les puede servir. Las Casas es un apellido, proviene de San Bartolomé de las Casas. Entonces, las va en mayúscula. Esto es como parte también de nuestra cultura general. Aquí muy bien con el inicio de Marlon, el título estaba centrado, su nombre aparece muy bien, está muy bien que coloque toda la información relacionada a la licenciatura en lenguas extranjeras, el nombre de la universidad y el campus. Muy bien. Voy a iniciar con los comentarios que te hago en el primer apartado que se titula Aprendizaje en línea. Aquí te pongo del lado derecho un comentario. Dice, recuerda desarrollar bien tus frases, teniendo en cuenta que es un texto escrito y no una conversación. Lo mismo, tenemos que completar la idea completa. Aquí creo que iniciabas diciendo, el aprendizaje en línea da a entender que uno puede aprender. No, tienes que tener un lenguaje más formal. Yo lo cambié por lo siguiente, te puse en rojito, ahí queda consignado. El aprendizaje en línea es un tipo de educación que puede darse desde cualquier parte del mundo. ¿Por qué hago esta corrección? Porque decir da a entender es una frase demasiado coloquial. Es una frase que usamos cuando estamos en una conversación. Cuando estamos escribiendo, tenemos que usar términos que sean más formales, como en lugar de decir el aprendizaje en línea da a entender, ponemos el aprendizaje en línea es un tipo de educación que puede darse desde y ya todo lo demás, ¿ok? Lo mismo, por ejemplo, en este primer párrafo, en la línea 1, 2, 3, 4, colocas la siguiente frase. Algunas cuestiones se graban según el tema o carrera que uno elija estudiar. Hay que tener cuidado con las palabras que usamos. ¿A qué te refieres con cuestiones? ¿Te refieres a materias, a contenidos, a clases? Tiene que estar muy claro cada palabra, tenemos que tener mucha claridad de cada palabra que usamos. Algunas cuestiones. ¿Cuáles son esas cuestiones? Hay que aclarar materias, contenidos, sesiones, clases, porque la persona que nos está leyendo no sabe a qué te refieres con cuestiones. Ahora aquí inicio con el tema de las fuentes que les decía cuando estaba yo exponiendo la parte teórica. Repito, las fuentes que tenemos que consultar tienen que ser trabajos académicos. No puede ser cualquier fuente que encontremos en Internet. Por eso yo les pedí, se los pedí en la primera sesión, luego tuvimos varias sesiones en las que yo les presenté con mi navegador cómo encontrar Google Académico. No están utilizando Google Académico y las frases que me están citando en este trabajo, particularmente en el de Marlon, Karen Silos, ya vi que sí lo está incorporando, son de páginas que encontraron en el buscador, cualquier página. O sí hicieron una selección, pero quizás sí pudieron haber hecho una selección, pero no es un trabajo académico. Repito, únicamente usen Google Académico es un filtro, es en lugar de que ustedes estén buscando página tras página hasta encontrar un artículo, si ustedes usan Google Académico sabrán que todas las fuentes que usan de ahí son trabajos científicos. Euronova no es una fuente confiable, no es un trabajo académico, no tiene bibliografía, no tiene un título, no, pero sí tiene un título, pero no tiene el nombre del autor de ese texto, es un trabajo de divulgación. Entonces, esta cita que me estás haciendo, Marlon, es de, no es un trabajo académico. Tienen que tener mucho cuidado, tienes que corregir eso, porque eso lo voy a calificar ya para el trabajo final. Flexibilidad de horarios, a ver, bueno, sigo a la siguiente página. Lo mismo, aquí te corrijo que seas más explícito en
¿A qué te estás refiriendo? En el párrafo del apartado flexibilidad de horarios y espacio, que está en la segunda página, el párrafo inicia: estudiar en modalidad virtual requiere de fijarse tiempos de estudios. ¿Quién se fija los tiempos de estudios? ¿El estudiante? Entonces debes de poner: estudiar en modalidad virtual requiere que el estudiante se fije tiempos de estudios. En este párrafo también yo te corregí, te puse a un lado una nota que dice: recuerda revisar que tus oraciones no sean demasiado largas, que no incluyan más de una idea. En este párrafo, antes de mi corrección, yo te puse aquí 2 puntos, aquí están marcados en rojo, se ve como después de estudios puse punto, aunque, y más abajo en la cuarta línea, después de modalidad puse punto actualmente. Aquí antes el texto era de una sola oración. No quiero párrafos de una sola oración. Además, este párrafo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, 7 líneas. Imagínate, era una oración de 7 líneas. Yo ya les dije, oraciones de 7 líneas son oraciones demasiado largas. Yo aquí lo dividí en 3 oraciones, unas oraciones quedaron de 3, 4 líneas, ya son oraciones más cortas, porque así nuestras ideas van a ir más separadas y más estructuradas. Por ahí también sigo avanzando en el siguiente apartado, uso de recursos multimedia en línea. Ahí también te corregí otras oraciones que estaban demasiado cortas. Luego, métodos y estrategias para aprender en línea. Sigo avanzando. Siguiente apartado, ventajas de aprender en línea. Sigo avanzando. Mira, si quieres ahí ya los puedes tú revisar poco a poco. Las correcciones que te hago son más de comas, comas, incluir y, en lugar de nada más poner un guión, en la página, por ejemplo, 6 decía: en el desarrollo cognitivo guión afectivo, me pregunto si no sería mejor en el desarrollo afectivo y afectivo en la cuestión social de los estudiantes. Sigo avanzando en las siguientes páginas y llegamos entonces a tus referencias. Repito, si la fuente no tiene un autor-autora, no tiene una cita confiable de a qué revista pertenece, pero tiene que ser una revista que cuente con números, que cuente con año de publicación, y si al final no cuenta con bibliografía, entonces quizás no estamos citando un texto confiable académico. Bien, hasta aquí la revisión de ambos textos. Espero que después de esta sesión quede más claro. Si no queda más claro, a ver, voy a dejar de compartir. Lo revisaremos en la siguiente sesión. Mientras tanto, creo que queda de tarea que ustedes revisen sus textos, que vean estas modificaciones que les hice, que a ambos les pido por favor que las citas que están colocando no sean nada más por colocar, les hace falta a ambos el reflexionar esa cita. O sea, a partir de lo que yo estoy citando, ¿qué más podemos decir sobre eso? Las citas no son adornos en el texto, nos tienen que servir para llevarnos a una reflexión. Bueno, les vuelvo a felicitar porque a pesar de que ahorita les hice muchas correcciones, los regañé un poquito porque no están usando las herramientas que yo les he pedido que usen, pero también debo felicitarlos porque están construyendo un texto ya de 7, 8 cuartillas, ya vamos a trabajar la introducción y las conclusiones, y eso nos va a ayudar a que su trabajo vaya terminándose y esté completo y sea un trabajo de calidad. Ya están aprendiendo a utilizar la bibliografía, están aprendiendo a citar, entonces eso yo creo que es de felicitarse. Me parece que sus trabajos pues van encaminados. Recuerden que la redacción es un proceso. Es normal que yo les haga correcciones, pero sí necesito ver que esas correcciones que yo las haga, necesito verlas reflejadas en su trabajo. Si no las veo reflejadas, estos comentarios que yo ya les he hecho, por eso es que ahorita les hice un par de regaños,
porque son temas que ya habíamos visto, pero bueno, espero que ya esta sea la última vez que lo volvemos a repetir. Y si no, lo volvemos a repetir nuevamente, pero necesito ver de su parte que efectivamente los están aplicando o están intentando aplicarlos. Bien, quedamos entonces como tarea, les toca revisar estas correcciones que les hago, adecuar su texto a partir de las correcciones que les hago y en la siguiente sesión quiero que me cuenten qué cambios hicieron a partir de las correcciones que les estoy haciendo en este momento, qué modificaciones hicieron, qué creen que necesiten modificar o trabajar más para que ya empecemos a trabajar en la introducción y las conclusiones. También les había quedado de tarea avanzar un poco más en el tema. Lo voy a revisar para la siguiente sesión, por favor. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Si tienen dudas, yo les sugiero, si tienen dudas, mejor me las pregunten en el grupo que tenemos los tres. ¿Por qué? Porque a veces esa misma duda lo puede tener el compañero o la compañera y así vamos, digamos, aprendiendo entre los tres. ¿Ok? Les agradezco mucho, espero que tengan un buen fin de semana y estamos en contacto. Y por aquí voy a parar la grabación. Bueno, nos vemos.